Bienvenido a una lección en la que descubriremos las reglas para multiplicar enteros mediante el uso de opuestos y la propiedad conmutativa. Entonces, comencemos por revisar la definición de opuestos y la propiedad conmutativa de la multiplicación. Los opuestos son dos números que tienen una suma de 0. Como 4 más 4 negativo es igual a 0. 4 y 4 negativos son opuestos. También es cierto que si trazamos los opuestos en la recta numérica, por ejemplo, 4 y 4 negativos están en el lado opuesto de 0, pero son equidistantes de 0. La distancia de 4 positivo a 0 es de 4 unidades. Y la distancia de 4 negativo a 0 también es de 4 unidades. Ahora hay una cosa más que quiero mencionar. Si consideramos el número entero negativo 6, normalmente decimos 6 negativo, pero no hay nada de malo en decir lo opuesto de 6 positivo o simplemente lo opuesto de 6. Ahora repasemos la propiedad conmutativa de la multiplicación. La propiedad conmutativa de la multiplicación establece que a veces b es igual a b veces a. Entonces, si cambiamos el orden de multiplicación, no afecta el producto. Entonces, por ejemplo, sabemos que 2 por 4 es igual a 8, y también 4 por 2. Pero sí quiero señalar una pequeña diferencia entre 2 por 4 y 4 por 2. Si quisiéramos modelar 2 veces 4, esto significa que tenemos 2 copias de 4 o 2 conjuntos de 4. Así que aquí habría una copia de 4 y aquí habría otra copia de 4. Observe cómo el resultado es 8. Pero si quisiéramos modelar 4 veces 2, esto significa que en realidad tenemos 4 copias de 2. Entonces, para modelar 4 veces 2, se vería más así. Aquí hay una copia de 2, 2 copias de 2, 3 copias de 2 y 4 copias de 2. Por supuesto, en ambos casos el producto es 8, pero si queremos modelarlos, hay una ligera diferencia. Ahora echemos un vistazo a la multiplicación de enteros. Primero consideremos 6 veces 3. Bueno, sabemos que una vez positivo es positivo, y por lo tanto este producto es positivo 18. Y ahora, para el próximo producto, tenemos negativo 6 veces positivo 3. Pero en lugar de pensar en esto como negativo 6 veces positivo 3, podríamos pensar en esto como lo opuesto a 6 veces 3, que podríamos escribir como lo opuesto de positivo 6 veces positivo 3. Pero sabemos que positivo 6 veces positivo 3 es positivo 18. Entonces este producto debe ser lo opuesto a positivo 18, que sería negativo 18. Por lo tanto, un negativo multiplicado por un positivo es negativo. Y luego para el siguiente producto de 6 veces negativo 3, comenzaremos usando la propiedad conmutativa de la multiplicación, lo que significa que podemos escribir esto como negativo 3 veces positivo 6. Y ahora podemos pensar en esto como el ejemplo anterior. En lugar de pensar en esto como negativo 3 veces positivo 6, pensemos en esto como lo opuesto de positivo 3 veces positivo 6. Bueno, positivo 3 veces positivo 6 sabemos que es positivo 18. Entonces tendríamos lo opuesto a positivo 18, o simplemente negativo 18. Entonces, lo positivo por lo negativo también es negativo. Y finalmente, para negativo 6 veces negativo 3, pensemos en esto como lo contrario de positivo 6 veces negativo 3. Entonces podemos escribir esto como lo opuesto a positivo 6 veces negativo 3. Bueno, sabemos que positivo 6 veces negativo 3 es igual a negativo 18 porque lo hiciste arriba. Así que ahora podemos pensar en esto como lo opuesto a negativo 18. Pero lo opuesto a negativo 18 sería positivo 18. Así que ahora hemos descubierto que un negativo multiplicado por un negativo es positivo. Avancemos y resumamos este resultado. Entonces comenzamos con tiempos positivos. Lo positivo es positivo, lo que vemos aquí. Y luego descubrimos que lo negativo es positivo. Es negativo así como un positivo por un negativo es negativo. Entonces descubrimos estas dos reglas. Y finalmente tuvimos un negativo por un negativo. Lo que descubrimos fue positivo 18, nuestra última regla aquí. Entonces, lo que hemos mostrado aquí es que al multiplicar dos enteros, si los signos son diferentes, entonces el producto es negativo. Y si los signos de los enteros son los mismos, tanto positivos como negativos,
el producto será positivo. Echemos un vistazo a esto una vez más. Aquí tenemos 7 por 9. Bueno, sabemos que un positivo 7 veces positivo 9 es igual a 63. Y ahora, para considerar negativo 7 veces positivo 9, pensemos en esto como lo opuesto de positivo 7 veces positivo 9, que podemos escribir como lo opuesto a 7 por 9. Sabemos que 7 veces 9 es igual a 63, por lo que esto sería lo opuesto a 63. Y, por lo tanto, lo opuesto a 63 positivo es 63 negativo. Nuevamente, verificando que un negativo multiplicado por un positivo es negativo. A continuación, tenemos positivo 7 veces negativo 9, que es lo mismo que negativo 9 veces positivo 7, o lo opuesto a positivo 9 veces 7, que podemos escribir como el opuesto de 9 por 7. Y sabemos que positivo 9 veces positivo 7 es positivo 63, entonces tenemos lo contrario de positivo 63, lo cual es negativo 63. Y luego, finalmente, 7 veces negativo 9 negativo puede ser visto como lo opuesto de 7 positivo 7 veces negativo 9. Y sabemos que positivo 7 veces negativo 9 es negativo 63, porque lo tuvimos aquí. Entonces podemos pensar en esto como lo opuesto a 63 negativo, y lo contrario de 63 negativo sería 63 positivo. Entonces, aunque no sería común mostrar todo esto cada vez, es otra forma de justificar las reglas para multiplicar enteros. Así que nuevamente, para resumir esto una vez más, sabíamos que una vez positivo lo positivo era positivo, lo que tenemos aquí. También descubrimos que un negativo multiplicado por un negativo fue positivo, lo que tenemos aquí, mostrando que al multiplicar dos enteros, si los signos son iguales, el producto es positivo. Y luego también tuvimos un negativo por un positivo. Fue negativo, y positivo por negativo también fue negativo. Entonces, al multiplicar enteros, si los signos son diferentes, como vemos aquí, entonces el producto siempre será negativo. De nuevo, esta es solo una de varias maneras de tratar de entender de dónde provienen estas reglas para multiplicar enteros y por qué tienen sentido. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.